La primera vez que vi a mi mujer con otro hombre, estaba desnuda. Y no me refiero a una fantasía sexual. Al día siguiente empecé a actuar. No por venganza, no por orgullo, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su mentira. No podía acusarla sin pruebas, aunque ya la había visto con mis propios ojos. Necesitaba algo más. Así que llamé a mi jefe, le pedí el resto de la semana libre y empecé a seguirla. No es difícil cuando vives con alguien. Sabes sus rutinas, sus horas, sus trayectos. El jueves, por ejemplo, salía del instituto a las 14:30. Yo llegué a la puerta a las 14:25, aparqué a una manzana de distancia y esperé. Salió a las 14:40, sola, y caminó hacia una parada de autobús. No cogió el coche. Tampoco volvió a casa. Se subió al autobús, y yo fui detrás en mi coche, manteniendo distancia. Bajó en una zona residencial, caminó 2 calles más y tocó el telefonillo de un edificio. Un minuto después, el portero automático hizo clic y la puerta se abrió. Ella entró sin mirar atrás. Me quedé afuera más de 1 hora, con el corazón latiéndome en la garganta. A las 17:20 volvió a salir. Tenía el pelo un poco revuelto, la cara sonrojada. No usaba perfume cuando fue, pero olía a uno diferente cuando pasó cerca. Yo no sabía mucho de perfumes, pero ese no era suyo. Ni mío. Volvió al autobús y regresó a casa. A las 18 entró por la puerta como si viniera del supermercado. Traía una bolsa con un par de tonterías y una excusa improvisada. Me dijo que había estado dando clase de repaso a una alumna y que luego se pasó por el mercado. Yo asentí y volví a fingir. Ya no me dolía tanto como el primer día. Lo que me jodía era la facilidad con la que mentía. La ligereza. Esa naturalidad. Y el hecho de que pensara que yo era tan idiota como para no darme cuenta. El viernes repetí la misma operación. La seguí, y volvió al mismo piso. Entró y no salió hasta casi las 7. A esas alturas ya me daba igual con quién lo hiciera. No tenía cara de arrepentida. No había culpa, ni nervios, ni intentos de esconderlo. Parecía que simplemente vivía otra vida dentro de la mía. Como si yo fuera solo una parte decorativa de su rutina. Cuando regresó esa noche, me abrazó por detrás mientras yo preparaba un café. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que no me apetecía. Me dio un beso en el cuello. Su beso, su tacto, me daban asco. El sábado me levanté temprano y fui directamente a ese edificio. Esperé a que alguien saliera para poder entrar sin llamar al portero automático. Subí al segundo piso. No sabía cuál era exactamente su puerta, así que me puse a mirar los buzones. Encontré uno con el nombre Iván Navarro. Me sonaba. Un tipo que había salido con ella en la universidad, o eso me pareció recordar. Volví a casa y busqué en su Facebook. Lo tenía bloqueado. También en Instagram. Ella lo seguía, pero su perfil era privado. Eso confirmaba lo que ya sabía. Tenía algo que esconder. Todo estaba empezando a encajar. A la noche, mientras cenábamos, ella me habló de hacer un viaje juntos en verano, de ir a Valencia o a Galicia, y yo la escuchaba como si estuviera en una entrevista de trabajo. No porque me interesara, sino porque quería estudiar cómo mentía. Sus ojos, su tono, sus gestos. Mentía con una facilidad aterradora. No me miraba a los ojos, pero se reía como si nada. Le pregunté directamente, ¿estás bien? ¿Hay algo que quieras decirme? Ella me miró confundida, incluso ofendida. Me dijo que claro que estaba bien, que por qué preguntaba eso. Le dije que simplemente quería saber. Me sonrió. Me tocó la mano. Me dijo, nunca he estado mejor contigo.
Y en ese momento, supe que estaba preparada para seguir mintiéndome durante meses si hacía falta. Esperé hasta el martes. No porque tuviera miedo o dudas, sino porque quería que ella estuviera cómoda, que se sintiera en control, segura, como si tuviera todo perfectamente escondido. Quería verla relajada, con esa sonrisa falsa que se ponía cuando creía que yo no sabía nada, cuando fingía que todo estaba bien y que lo nuestro seguía funcionando. Esa noche cenamos tortilla y pan con tomate, su plato favorito, el mismo que decía que le recordaba a su abuela. Ella hablaba de su día en el instituto, de una madre que se quejaba porque su hija había suspendido matemáticas, de un alumno que llegó con los pantalones rotos y no le dejaron entrar al aula. Yo la miraba y asentía, sin interrumpir, dejándola hablar, acumulando palabras inútiles mientras preparaba las mías. Cuando terminó de hablar, le dije que necesitábamos conversar. Su sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que sí, que había algo que llevaba días dándome vueltas y que ya no podía seguir callando. Su cara cambió de inmediato, no por miedo, sino por cálculo. Sabía que algo estaba por venir y ya estaba buscando la manera de controlar la situación. Se cruzó de brazos, se apoyó en el respaldo de la silla y me dijo que hablara. Le dije que sabía lo de Iván. El nombre la golpeó como una piedra en la cara, pero tardó solo 2 segundos en recomponerse. Me preguntó qué Iván, con una tranquilidad que me dio náuseas. Le respondí, el que vive en el segundo B de la calle Ponzano, el mismo al que fuiste a ver el jueves y el viernes por la tarde, el mismo con el que estabas follando en el sofá el martes pasado a las 11 de la mañana. Se hizo un silencio denso. Me miró, parpadeó lentamente y no dijo nada. Después respiró hondo, se levantó de la silla y fue hacia la cocina. Pensé que iba a escaparse, pero simplemente abrió el grifo, se sirvió un vaso de agua y volvió. Se sentó con el vaso entre las manos, sin mirarme. Cuando por fin habló, su voz era tranquila, casi neutral. Me dijo que no pensaba que lo supiera. Le pregunté cuánto tiempo llevaba la historia. Me dijo que desde hacía un mes. Le dije que no tenía sentido, porque sus visitas no eran de ahora, que yo la había seguido, que tenía pruebas, que sabía de sus encuentros desde hace tiempo. Entonces bajó la cabeza y dijo que desde hacía 4 meses, que empezó de forma casual, que no lo buscó, que simplemente ocurrió. Esa frase me jodió más que cualquier otra cosa. Simplemente ocurrió. Como si no tuviera responsabilidad, como si lo que hizo fuera un accidente, algo sin intención. Le pregunté si me quería. Me miró, y en vez de responder, se encogió de hombros. Le pregunté si pensaba dejarlo. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no sabía qué sentía por él, que era más una conexión física. Le dije que me dejara de frases vacías, que no me hablara como si fuera una serie de Netflix, que fuera clara. Entonces me miró y dijo, no sé si te amo a ti tampoco, Álvaro. Hace tiempo que no siento nada por nadie. Solo quería sentir algo, lo que fuera. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque la frase era tan absurda que no supe cómo responder. Le pregunté si tenía pensado decírmelo en algún momento. Dijo que no, que pensaba seguir como si nada, que no quería arruinarlo todo, que creía que yo nunca me enteraría. Me apoyé en la mesa con los codos, la miré a los ojos y le dije que tenía razón en una cosa, que si no lo hubiera visto con mis propios ojos, seguramente seguiría sin saberlo. Que si no hubiera vuelto aquel martes, seguiría creyendo que tenía una esposa que simplemente estaba un poco distante, que llegaba cansada, que tenía días malos. Y eso fue lo que más me dolió. No el sexo, no la traición, sino la falta total de respeto. Me miró con cara de piedra y dijo, yo también estaba cansada, Álvaro. Cansada de ti, de la rutina, de que todo fuera siempre igual. Me levanté de la silla,
cogí mis llaves y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré y le pregunté si él sabía que estaba casada. Me dijo que sí. Le pregunté si él también tenía pareja. Me dijo que no. Le pregunté si pensaba irse con él. Me dijo que no lo sabía. Cerré la puerta sin decir nada más y me fui a dormir a casa de mi hermano. Me duché y me quedé en silencio en el sofá del salón, con una cerveza abierta que no toqué. Esa noche dormí con la misma ropa del día, sin apagar las luces. No soñé. Me desperté con la espalda rota y la cabeza llena de ruido. Al día siguiente, Laura me escribió. No me pidió perdón. Me dijo que estaba dispuesta a hablar, que si yo quería, podríamos arreglarlo. Le respondí que no. Que ya había hablado suficiente. No planeé venganza por rabia, ni por orgullo herido. No fue una decisión impulsiva. Lo hice porque necesitaba que sintiera, aunque fuera por un instante, lo que era vivir sin control, sin saber lo que iba a pasar. No se trataba de castigarla por haberme engañado, sino por la manera en que lo hizo, con esa frialdad, esa forma de seguir su rutina como si yo fuera un mueble más en la casa. No me gritó, no lloró, no pidió perdón. Solo dijo frases vacías, con una calma que me hizo entender que no había vuelta atrás. Así que decidí darle algo real. Algo que no pudiera ignorar. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria nueva a mi nombre en otro banco, sin conexión con las cuentas conjuntas que teníamos. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba, autonomía, separación, independencia. Empecé a mover pequeñas cantidades cada día, lo suficiente para no levantar sospechas. Cambié las contraseñas de todos mis dispositivos y cerré el acceso compartido a nuestras plataformas de pago, nuestras nubes, nuestros archivos. Después busqué un abogado. Uno bueno. No uno de esos que hacen trámites de rutina. Uno que tuviera experiencia en divorcios con conflicto. Se lo recomendó un compañero del trabajo que había pasado por algo similar. No preguntó muchos detalles, solo me pidió fechas, nombres, pruebas. Le entregué un dossier con fotos, ubicaciones, fechas, incluso una captura de video que había grabado desde el coche. No necesitó más para decirme que la estrategia era clara: separación inmediata, cese de la convivencia y protección del patrimonio. No volví a casa hasta una semana después de nuestra conversación. Ella me escribió cada día, mensajes fríos, intentando mantener una imagen de madurez, como si todo pudiera resolverse con una charla y un par de frases bien elegidas. El domingo por la tarde fui, con mi hermano, a recoger mis cosas. No avisé. Quería que me viera. Quería que notara que la decisión ya estaba tomada, que no era una amenaza, ni un teatro. Que era real. Cuando abrí la puerta, estaba en el salón con una amiga suya, Clara, la de siempre, la que se hace la feminista cuando le conviene, pero que es incapaz de sostenerle la mirada a nadie si hay una mínima tensión. Cuando entré, ambas se quedaron en silencio. No saludé. Fui directo al dormitorio, saqué mi maleta del armario, empecé a meter ropa sin prisa. Ella entró detrás y preguntó qué hacía. Le dije que estaba recogiendo lo que era mío, nada más. Quiso tocarme el brazo, pero me aparté. No levanté la voz. Le dije que había hablado con un abogado y que los papeles llegarían esa semana. Su cara, por primera vez desde todo esto, mostró algo parecido a miedo. Me pidió que lo habláramos, que al menos intentáramos entendernos. Le pregunté si ella se había planteado entenderme cuando se desnudaba en casa de otro. Me pidió que no fuera cruel. Le dije que no había sido cruel, que cruel fue ella cuando mintió, cuando me miró a los ojos durante semanas y fingió que todo estaba bien, cuando planificaba su próxima cita mientras me preguntaba si quería pollo o pasta para cenar. No lloró. No lo hizo en ningún momento.
Solo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Volví al salón con mi maleta, recogí mi ordenador, mi mochila, unos documentos, un par de libros. Clara no dijo ni una palabra. Salí sin cerrar la puerta. Mi hermano me esperaba abajo. Al día siguiente, envié una copia de todo el material que había recopilado al instituto donde trabajaba. No por rencor, sino porque él también trabajaba allí como profesor interino. No sé si tenían normas internas sobre relaciones entre compañeros, pero sabía que si había algún riesgo para su puesto, ella lo sentiría. No sé si lo despidieron, pero el jueves siguiente me escribió un correo desde otra cuenta, diciéndome que había sido innecesario, que era una vendetta infantil. Lo ignoré. A la semana, mandé una carta a su madre. Una carta larga, explicando por qué me separaba, sin adornos, sin exageraciones. Solo los hechos, con fechas. Quería que supiera la verdad antes de que Laura le vendiera su versión edulcorada. Me respondió al día siguiente, con una llamada. Me dijo que no entendía a su hija, que no la criaron así, que sentía mucho todo lo que había pasado. No volví a hablar con ella después de eso. Empecé a recuperar mi rutina en otro piso. Uno pequeño, alquilado, cerca de mi trabajo. No era bonito, ni cómodo, pero era mío. Cada cosa en ese sitio tenía sentido. No había que fingir, no había que preguntarse si alguien estaba mintiendo en la habitación de al lado. Vivía solo, sí, pero no me sentía vacío. Al menos no más que en los últimos meses con ella. Dormía mejor. Comía mejor. Me miraba al espejo sin sentir que llevaba una máscara puesta. Y lo mejor de todo, ya no tenía que adivinar en qué momento exacto mi vida se había convertido en una mentira. La última parte de la venganza fue simple. Una reunión. La invité a un café, una semana después de que recibiera los papeles. Quiso saber por qué. Le dije que quería cerrar el capítulo en persona. Aceptó. Nos vimos en una cafetería cerca del parque. Fue puntual. Llegó seria, vestida como para una entrevista de trabajo. Me dio la mano, pero no se sentó hasta que yo lo hice. Le dije que no había vuelta atrás. Que no iba a negociar el divorcio. Que tenía claro lo que quería. Me pidió que no fuera tan duro. Le pregunté si había sido fácil para ella. Me miró con esa cara que ponía cuando se sentía juzgada y no quería que se notara. No le di espacio para victimizarse. Le dije que tenía derecho a rehacer su vida, pero no a destrozar la mía en silencio. Y que si pensaba que yo me iba a quedar de pie mientras ella hacía lo que quería, había entendido muy poco de mí durante todos estos años. Nos vimos por última vez 2 semanas después de firmar los papeles ante el notario. Fue idea suya, no mía. Me escribió un mensaje largo, sin saludos ni despedidas, en el que decía que no podía dejarlo así, que necesitaba entender en qué momento se había roto todo. Dudé en responder, pero al final le dije que sí. Acordamos vernos en un parque cerca del antiguo piso. Ella llegó antes que yo, sentada en un banco, con la misma chaqueta que solía ponerse cuando íbamos a pasear los domingos. No la saludé con afecto. Solo me senté a su lado, sin decir nada durante un buen rato. Ella tampoco habló. Estuvimos así varios minutos, mirando hacia adelante, sin tocarnos, sin cruzar miradas, como 2 desconocidos esperando el autobús. Cuando al fin habló, lo hizo con voz baja, como si tuviera miedo de interrumpir el silencio que nos rodeaba. Dijo que no esperaba que yo la perdonara, que no intentaba justificar lo que había hecho, pero que quería decirme algunas cosas. Le dije que hablara, que dijera lo que quisiera, pero que no esperara una reacción concreta por mi parte. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose desconectada, que todo lo que antes la hacía feliz se había convertido en rutina, que nuestra vida le parecía una secuencia de días repetidos, sin emoción, sin espontaneidad.
Le respondí que si eso era así, lo mínimo era decirlo. Que cuando algo no funciona se habla, no se traiciona. Dijo que lo sabía, que lo entendía, pero que en ese momento no supo cómo hacerlo. Que sintió miedo. Le pregunté miedo de qué. Dijo que de perderlo todo, de quedarse sola, de que yo no la entendiera, de que no hubiera un camino de vuelta si lo decía en voz alta. Me reí. No con burla, sino con incredulidad. Le pregunté si le parecía más lógico destruirlo en secreto, como si yo no contara, como si fuera un accesorio que podía quedarse ahí mientras ella decidía si seguía o no. Entonces se calló. Miró al suelo y se quedó así un rato largo. Después dijo que durante semanas pensó que yo sabía algo, pero como no decía nada, como seguía siendo amable, creyó que podía controlar la situación. Le dije que había momentos en que quería gritarle en la cara lo que sabía, que me ardía la boca por dentro por no decirlo, pero que también quería entender hasta dónde era capaz de llegar con sus mentiras. Me miró por primera vez en toda la tarde y me preguntó si había sido por venganza. Le dije que no, que había sido por respeto a mí mismo, porque necesitaba ver con claridad lo que era ella cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Se quedó callada de nuevo. Respiró hondo y dijo que había terminado con Iván, que no era nada serio, que solo fue una vía de escape. Le pregunté si me estaba diciendo eso como si fuera un consuelo. Le dije que no me importaba si era serio o no, si se acostaron 5 veces o 50. Le dije que lo importante no era el número, ni la duración, sino la decisión de cruzar esa línea sin contar conmigo. Me respondió que lo entendía, que solo quería que yo supiera que no había nada profundo entre ellos, que no lo elegía a él por encima de mí, que simplemente estaba vacía por dentro y buscaba algo que la hiciera sentir. Le dije que si buscaba emociones fuertes, podía haberse tirado en paracaídas, no abrirse de piernas en el sofá del salón cuando yo no estaba. Me miró como si la hubiera abofeteado. Dijo que no merecía ese comentario. Le respondí que tampoco merecía lo que me hizo y que si habíamos llegado hasta ahí, era mejor ser brutalmente honestos que andar con frases suaves para no herir susceptibilidades que ya estaban rotas desde hacía meses. Nos quedamos en silencio otra vez. Ella miraba al cielo, como si necesitara una respuesta desde algún sitio más alto. Yo simplemente quería que se terminara esa conversación. Me preguntó si había alguien más, si había conocido a alguien desde que me fui. Le dije que no estaba buscando nada, que necesitaba limpiar mi cabeza antes de compartir mi tiempo con otra persona. Me preguntó si algún día podríamos ser amigos. Le dije que no quería su amistad, que no me interesaba reconstruir algo en un formato distinto. Le dije que no sentía odio, pero que tampoco sentía cariño, que lo que sentía era indiferencia, y que esa era la mayor libertad que había experimentado en años. Me dijo que iba a vender el piso, que no podía vivir ahí sola, que cada rincón le recordaba algo. Le respondí que hiciera lo que quisiera, que ya no era mi problema. Me preguntó si alguna vez creí que podríamos habernos salvado si ella me hubiera contado todo antes. Le dije que no, que una persona que traiciona una vez no se detiene ahí, que lo único que cambia es si te enteras o no. Dijo que eso era muy duro. Le dije que era real. Me levanté. Ella se quedó sentada. Me dijo gracias por venir. No respondí. Me fui caminando sin mirar atrás. Fue la última vez que la vi. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto. No porque lo hubiéramos acordado, sino porque ya no quedaba nada que pudiera reconstruirse. Lo nuestro no terminó con un grito, ni con lágrimas, ni con insultos. Terminó con una conversación sincera, donde cada palabra que se dijo fue una confirmación de que ya no había nada que decir. Los días después de esa última conversación fueron los más silenciosos que recuerdo. Me levantaba, desayunaba solo en mi nuevo piso, me iba a trabajar, volvía a casa,
Preparaba algo simple para cenar y me sentaba frente al televisor sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. No era tristeza lo que sentía, tampoco rabia, era una especie de pausa emocional, como si mi cuerpo necesitara reiniciarse. No lloré, no me encerré, no busqué refugio en el alcohol ni en amigos ni en ninguna distracción típica. Solo vivía, un día tras otro, en modo manual, cumpliendo con lo mínimo, sabiendo que lo que había vivido no se iba a borrar, pero también entendiendo que no podía quedarme pegado a eso más tiempo del necesario. Me sorprendió la velocidad con la que mi entorno reaccionó. Algunos compañeros de trabajo lo supieron por comentarios sueltos y me preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo. Les dije que no, a mis padres no les conté los detalles. Les dije que Laura y yo nos habíamos separado, que eran diferencias que venían de lejos. Mi madre quiso saber más, pero mi padre le puso una mano en el brazo y ella entendió que no era el momento de insistir. Lo agradecí. Mis amigos más cercanos sí lo supieron todo. Un par de cervezas, una conversación larga, muchas preguntas que no tenían respuestas claras, pero también una sensación de alivio. Me escucharon sin interrumpir y no me ofrecieron soluciones. Solo estuvieron ahí, y eso fue más útil que cualquier consejo. En el trabajo me ofrecieron participar en un proyecto en Málaga. Lo acepté sin pensarlo mucho. Era solo por 3 semanas, pero me vino bien para cambiar de ciudad, de calles, de horarios. Fue como sacarme de Zaragoza sin tener que empezar de cero. Esas 3 semanas me sirvieron para darme cuenta de que no estaba roto. Que lo que viví no me definía. Que no era el hombre al que le pusieron los cuernos. Que eso había pasado, sí, que me dolió, claro, pero que seguía siendo el mismo tipo que sabía hacer su trabajo, que podía mantener una conversación normal sin tener que hablar del pasado, que podía salir a caminar sin sentirse observado o juzgado. Volví a Zaragoza con la cabeza más limpia. Alquilé un piso nuevo, más cerca del centro, con luz natural, pequeño, pero bien distribuido. Compré muebles que nunca habría elegido antes, una cafetera buena, un par de plantas que no supe si iba a saber cuidar. Empecé a salir más, no de fiesta, sino a caminar, a cenar solo sin que me pesara, a leer en parques sin mirar el reloj. Un día, sin darme cuenta, pasé una semana entera sin pensar en Laura. Me di cuenta cuando vi una pareja en el supermercado discutiendo por qué yogur comprar. Antes, cualquier escena de pareja me golpeaba. Esa vez, no me afectó en lo más mínimo. No volví a saber nada de ella. Supe por alguien en común que se fue a vivir a otra ciudad, que pidió traslado en el instituto y que ya no trabaja con Iván. No pregunté más. Lo que hiciera con su vida era asunto suyo. Yo no tenía interés en seguir ese hilo. No porque me doliera, sino porque ya no formaba parte de mi realidad. No me alegraba ni me entristecía. Simplemente no tenía lugar en lo que ahora era mi rutina. Empecé a conocer gente nueva. No con la intención de buscar una relación, sino por curiosidad, por necesidad de conectar sin expectativas. Conocí a una chica en una exposición de fotografía. Hablamos un rato, luego nos tomamos un café. No pasó nada, ni lo buscábamos. Solo una conversación honesta entre dos adultos sin prisa. Me di cuenta de que podía volver a confiar. No en ella, ni en ninguna en particular, sino en mí mismo. En mi capacidad de ver, de entender, de no cerrar las puertas por culpa del daño que alguien más me había hecho. También entendí que no tenía que demostrar nada. Que no hacía falta reconstruir mi vida a toda velocidad para demostrar que estaba bien. Que no tenía que empezar una relación nueva para probar que no estaba roto. Me bastaba con estar tranquilo, con saber que cada decisión que tomaba desde entonces era mía, no compartida, no condicionada, no adaptada a otra persona que fingía estar en el mismo camino. La historia con Laura no me destruyó. Me transformó, sí, pero no me quitó nada que no pudiera recuperar.
Aprendí a mirar de frente las señales, a no justificar lo injustificable, a no esperar de otro lo que no está dispuesto a ofrecer. Aprendí que la confianza no se regala 2 veces. Que se puede perdonar, pero no necesariamente volver. Que se puede cerrar una etapa sin necesidad de hacer teatro ni discursos. Que a veces, lo más sano no es el perdón, sino el olvido. Ahora vivo tranquilo. No soy más feliz ni menos feliz que antes. Simplemente vivo con la certeza de que me debo a mí mismo lo que antes le daba a los demás sin pensar. Respeto, honestidad, y sobre todo, la decisión de no quedarme donde no soy querido.